Desde las brumas del alba de los tiempos, extraños artefactos y construcciones ciclópeas desafían nuestra comprensión sobre civilizaciones pretéritas. Enigmas tecnológicos sin explicación parecen indicar sofisticados conocimientos científicos en culturas que la arqueología describe como primitivas. Mitos de todo el mundo hacen referencia a seres divinos que enseñaron ciencias y artes a nuestros ancestros antes de desaparecer tan misteriosamente como llegaron. ¿Podrían estos relatos fantásticos contener retazos de acontecimientos reales aún no comprendidos? Únanse a nosotros para explorar estas fascinantes incógnitas sobre nuestro pasado oculto. Analizaremos asombrosos descubrimientos que podrían forzar una reescritura de la verdadera historia de la humanidad y su origen. Se revelarán secretos celosamente guardados durante milenios. Les garantizamos que las evidencias que presentaremos desafiarán incluso a los más escépticos. No se pierdan este apasionante recorrido por revelaciones imperdibles sobre nuestro legado como civilización. Los secretos ocultos en las profundidades del inframundo han sido motivo de especulación a lo largo de la historia. En este primer capítulo exploraremos los orígenes del concepto del infierno a través de las diferentes culturas y religiones. Desde los antiguos sumerios en Mesopotamia hasta el inframundo griego regido por Hades, la idea de un lugar de castigo en el más allá aparece en distintas civilizaciones. Los egipcios creían en un inframundo de sombras al que llegaban las almas después de la muerte. En el zoroastrismo, la religión persa preislámica, el infierno era un lugar de castigo llamado Casa de las Mentiras. El concepto del infierno se expandió con el surgimiento del cristianismo, el judaísmo y el islam. La visión cristiana describía un inframundo de fuego y azufre donde eran castigados los pecadores. Esta imagen tenebrosa capturó la imaginación de poetas, artistas y escritores a lo largo de los siglos. La Divina Comedia de Dante ofrece una visión gráfica de los diferentes niveles infernales. A lo largo de la historia, médiums, videntes y clarividentes han afirmado tener visiones y comunicaciones del más allá, incluyendo el infierno. Muchas de estas supuestas revelaciones provienen de sesiones espiritistas. El espiritismo surgió en el siglo XIX como la creencia de que los médiums podían comunicarse con los muertos. Una médium muy famosa de la época victoriana fue Helena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica. En sus escritos describe extensos pasajes sobre los diferentes planos existenciales que hay más allá de la vida física. Según Blavatsky, después de la muerte, el alma puede quedar atrapada en un plano astral inferior, muy parecido a algunas descripciones del inframundo. Otra vidente famosa fue Emanuel Swedenborg, un científico y filósofo sueco del siglo XVIII. Swedenborg afirmaba poder visitar cielos e infiernos a voluntad para hablar con ángeles, demonios y almas errantes. Sus relatos sobre las entidades y jerarquías del más allá inspiraron a numerosos autores de literatura gótica. En el siglo XX, la médium británica Florence Cook aseguraba materializar un espíritu llamado Katie King en sus sesiones. Antes de morir prematuramente, Katie habría descrito a Cook vívidas escenas del inframundo y advertencias para aquellos que llevan una vida pecaminosa en la tierra. A lo largo de los siglos, diversos santos, monjes y eremitas aseguraron haber sido testigos de visiones de ultratumba después de ayunos extremos, intensa meditación o periodos de aislamiento. Uno de los casos más famosos es el de San Juan Bosco, sacerdote católico italiano del siglo XXI. Según relatos, cuando era niño, San Juan Bosco tuvo una pesadilla que se repetía con frecuencia. En el sueño era transportado al infierno y guiado por un ángel a través de sus horrores. El joven Bosco contemplaba pecadores siendo torturados de manera gráfica como castigo por sus actos en vida. Al despertar, el impacto emocional lo impulsaba aún más a seguir su vocación religiosa. De adulto, el sacerdote utilizaba su sueño del infierno para advertir a sus seguidores sobre el destino de los no arrepentidos. Otros santos como Faustina Kowalska, franciscana polaca del siglo XX, también aseguraron haber sido testigos de lamentos y tormentos sufridos por almas condenadas del inframundo. Estas visiones reforzaban su fe y la compartían para inspirar a otros hacia una vida de devoción. Analizaremos cómo estas supuestas experiencias en las profundidades del más allá influyeron tanto en la psique de santos y eremitas como en sus seguidores. Examinaremos el uso de imágenes del infierno para moldear conductas humanas a través del miedo.
Además de visiones y comunicaciones mediúmnicas, existen leyendas de algunos que visitaron el inframundo en cuerpo y alma, ya sea por accidente, voluntariamente o forzados por alguna entidad. Una antigua leyenda judía cuenta la historia de Rabí Joshua ben Levi, quien invocó al arcángel San Miguel para que le mostrara el infierno antes de morir. El arcángel lo condujo a la entrada de una caverna y le advirtió que no se dejara engañar por los trucos de los demonios. Dentro había penumbras que erizaban la piel. Gritos de dolor y lamentos estremecían el ambiente, mientras entidades deformes atormentaban las almas de los condenados. Cuando un alma intentó escapar, San Miguel la regresó al tormento entre aullidos. Luego de mostrarle todos los niveles, el arcángel devolvió sano y salvo al rabino. Otra leyenda proviene de un monje italiano llamado San Gutierre el Espléndido. Según cuentan, Gutierre cayó en desgracia con el clero local, por lo que el Papa lo condenó a ser arrojado a un volcán como sacrificio para aplacar la ira divina. Milagrosamente, San Gutierre descendió ileso al cráter, desde donde pudo observar toda clase de demonios y pecadores condenados antes de ser rescatado por ángeles. Examinaremos el simbolismo detrás de estos mitos sobre visitas guiadas al inframundo y su impacto en la imaginería religiosa. Algunas sectas ocultistas a lo largo de la historia han llevado a cabo rituales riesgosos en pos de obtener poderes, conocimientos prohibidos o comunicaciones con entidades infernales. Uno de los rituales más temidos es el descenso voluntario a los dominios infernales. Uno de los casos más notorios sucedió en 1613 en el convento de San Francisco en Loudun, Francia. Un sacerdote llamado Urbain Grandier fue acusado de haber hecho un pacto demoníaco para seducir a una orden de monjas. En los juicios, varias monjas testificaron que, luego de ser poseídas y en trance, el padre Grandier las había transportado mentalmente a un terrible inframundo de llamas para hacerlas presenciar los horrores que les esperaban si no cooperaban con él. Otro caso sucedió en 1952. El ocultista inglés Gerald Gardner, fundador de la Wicca, afirmó haber llevado con éxito un complejo ritual ceremonial de descenso al inframundo junto a su sacerdotisa Doreen Valiente. Gardner aseguró que había logrado pactar con un guardián de uno de los rangos del infierno para obtener conocimiento y poder. Investigaremos estos controversiales relatos de ocultistas que buscaron viajar voluntariamente al reino de las tinieblas a cambio de sus favores. Analizaremos sus motivaciones y las consecuencias que habrían enfrentado al regresar al plano mortal. A lo largo de la Edad Media surgieron extrañas epidemias conocidas como fuego de San Antonio, caracterizadas por una sensación de intenso calor interno y dolorosas quemaduras en extremidades. Se pensaba que esta horrible enfermedad tenía un origen sobrenatural, ya sea por una maldición o posesión demoníaca. Durante un violento brote en 1450, dos misteriosos forasteros aparecieron ofreciendo una cura milagrosa. Eran Nou as Demonio Cojuelo y su aprendiz portugués Luis Vélez de Guevara. Según Vélez de Guevara, el demonio Cojuelo lo había transportado al mismo infierno para que presenciara en persona todos los tormentos que aguardaban a los condenados. Tras este agobiante viaje, el demonio Cojuelo le había revelado la receta para una pócima curativa a base de misteriosos ingredientes recolectados en el inframundo. Armados con este remedio, ambos viajeros se dedicaron a curar a cuantos pudieron del terrible mal que los afligía, antes de seguir su camino tan misteriosamente como habían llegado. A lo largo de la historia, criminales perturbados han cometido actos atroces inspirados por visiones y voces demoníacas que supuestamente los instigaban desde el inframundo. Este fue el escalofriante caso de Gilles de Rais, mariscal de la Francia del siglo XVIII que luchó junto a Juana de Arco. En su obra de teatro, El proceso de Gilles de Rais, el dramaturgo francés Henri Albert imagina el tormento mental que sufría este homicida en serie. En la obra, de Rais declara que voces de ultratumba susurraban en mis oídos, ordering me ir a mis horribles crímenes. El villano se imaginaba descendiendo cada noche a los abismos infernales, donde un señor de las profundidades le daba instrucciones para secuestrar y asesinar niños inocentes. De manera similar, el occiso criminal Charles Manson afirmaba seguir los designios de un hombre de negro, con el que se comunicaba desde la región del miedo, un páramo desértico habitado por entidades malignas situado más allá de la muerte.
Desde allí, este siniestro ser ordenaba a Manson poner en marcha la matanza de celebridades para desatar el caos. A lo largo de los siglos se han reportado avistamientos de misteriosas entidades sombrías de origen desconocido. Según diferentes testigos, estos siniestros visitantes proyectan una aterradora sensación de maldad pura. Algunos creen que podría tratarse de emisarios o mensajeros ascendidos desde las profundidades del Averno. Uno de los avistamientos más famosos está documentado en los diarios del ocultista inglés Aleister Crowley. Durante un ritual mágico en 1918, Crowley afirmó haber invocado a un ente llamado Choronzón, el primer ángel caído, al que describió como algo salvaje y voraz. Según Crowley, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no dejarse poseer por la abrumadora maldad de la entidad. Otro caso ocurrió en la década de 1980, durante la ola de supuestos rituales satánicos. Varios niños que lograron escapar de estas sectas clandestinas hablaron de hombres de traje negro, con ojos totalmente blancos que los vigilaban, y prometían llevar sus almas al lugar oscuro, si intentaban huir. A lo largo de la historia, pueblos y culturas de todo el mundo han generado mitos sobre aperturas y entradas al inframundo, situadas en cuevas, grutas, lagos, volcanes y otros sitios recónditos. Estos supuestos portales al reino de los muertos suelen estar protegidos o custodiados por entidades sobrenaturales. Uno de estos sitios es la Cueva de los Tallos, ubicada en los Andes ecuatorianos. Según la mitología regional, esta caverna lleva a un reino subterráneo habitado por los dioses Supai, espíritus del inframundo inca. Se dice que los Supai emergen de la cueva para impartir sabiduría y premoniciones a los chamanes antes de transportar sus almas a Lucupacha, su reino espiritual. Otro caso conocido es la laguna de Lin y Fanfach en Gales. Antiguas leyendas celtas describen esta laguna como un portal al Anun, el inframundo galés donde viven los difuntos. Se dice que un joven pastor se encontró en las orillas con una misteriosa doncella que resultó ser la reina del inframundo. Tras vivir con él durante varios años, la reina regresó a la laguna llevándose a su hijo Alanwen. A lo largo de los siglos, diversos cazadores de recompensas, criminales y aventureros han relatado expediciones a legendarias ciudades ocultas situadas en inaccesibles cuevas o selvas impenetrables. Algunas de estas crónicas mencionan ruinas y templos dedicados al culto de antiguas deidades quitónicas del inframundo. Uno de los casos más famosos es el del conquistador español Juan de Salvatierra, quien en 1520 organizó una expedición en Perú tras una fabulosa recompensa. Según sus diarios, Salvatierra y sus hombres encontraron las ruinas de una ciudad dorada dedicada al dios Supai del inframundo inca. Tras escapar de trampas mortales y tribus caníbales, los supervivientes regresaron con riquezas tomadas del templo maldito. Otra leyenda proviene de Madagascar sobre la ciudad de Angevin, dedicada al culto de Hangyang, espíritus del inframundo de la mitología africana. Muchos cazatesoros han desaparecido buscando sus riquezas. Quienes regresaron cuentan escalofriantes historias de sacrificios humanos y rituales endemoniados tras sus murallas. Aparte de mitologías y folclores, algunas doctrinas filosóficas y esotéricas a lo largo de los milenios también hacen referencia a reinos ocultos habitados por entidades ligadas al inframundo que coexisten en otra frecuencia vibratoria o dimensión. Uno de estos sistemas de creencias es la teosofía, desarrollada por Elena Blavatsky en el siglo XIX. Inspirada en religiones orientales y ocultismo, Blavatsky describía planos sutiles de existencia más allá del mundo físico perceptible. En uno de ellos situaba el Kamaloka, un limbo grisáceo donde quedaban atrapadas almas que aún tenían que purificarse antes de reencarnar o ascender a planos superiores. Otra filosofía que menciona reinos ocultos es el gnosticismo, surgido en los primeros siglos de nuestra era. Los textos gnósticos describen el mundo físico como una ilusión creada por el demiurgo, una falsa deidad, para aprisionar fragmentos divinos en la materia. Más allá está el imperio de luz del verdadero Dios, al que algunas almas iluminadas pueden acceder tras la muerte para liberarse del ciclo reencarnatorio. Más allá de religiones, ocultismo y mitos, algunos científicos y pensadores heterodoxos han postulado la posible existencia de civilizaciones intraterrenas ubicadas en vastos sistemas de cavernas del interior terrestre.
Estas hipotéticas culturas tendrían conocimientos y capacidades técnicas mucho más avanzadas, producto de su aislamiento y diferente entorno. Uno de estos teóricos fue el matemático y astrónomo escocés John Leslie, quien en 1829 publicó un tratado especulando sobre la posibilidad de formas de vida más evolucionadas en las profundidades telúricas. Leslie se basaba en cálculos sobre gradientes térmicos del manto terrestre, que según él permitirían la habitabilidad del subsuelo. Otra corriente postula que entidades provenientes de esa civilización subterránea serían veneradas como deidades ctónicas por culturas antiguas. El escritor estadounidense Willis George Emerson afirmaba que los titanes de la mitología griega no eran sino enviados de una poderosa nación intraterrena llamada Atlántida. Desde allí, habrían ascendido para gobernar a los primitivos humanos de la superficie. Algunas interpretaciones esotéricas de la física cuántica y la teoría de cuerdas han especulado con la posible existencia de universos paralelos y realidades alternativas que coexistirían al lado de la nuestra. Según estas especulaciones, bajo ciertas condiciones temporalmente sincronizadas, podrían abrirse portales interdimensionales a estas otras realidades. Una de las precursoras de esta línea de pensamiento fue la ocultista Mary Ann South, quien en 1901 publicó un tratado titulado El inframundo desde el punto de vista cuántico. En él postulaba la existencia de al menos 7 planos astrales solapados que vibran a diferentes frecuencias energéticas. South afirmaba que las almas errantes pueden quedar atrapadas entre estos planos tras la muerte del cuerpo físico como una forma de purgatorio kármico. Otros pensadores como el físico Brian Greene han analizado las implicaciones que tendría la teoría M sobre la estructura multidimensional del espacio-tiempo. Según Greene, anomalías gravitacionales detectadas en agujeros negros y centros galácticos podrían indicar la presencia de membranas cuánticas interconectadas con geometrías diferentes a las nuestras. A lo largo de la historia se han reportado extraños casos de personas desaparecidas cuyos cuerpos nunca fueron recuperados, pero que supuestamente se han comunicado desde una realidad alternativa a la que fueron transportados misteriosamente. Algunos creen que podría tratarse de universos paralelos solapados con el nuestro. Otros especulan que en realidad fueron raptados por entidades interdimensionales. Uno de los casos más famosos es el de Granger Taylor, un mecánico canadiense obsesionado con tecnología extraterrestre que desapareció en 1980 tras afirmar que iba a realizar un viaje interestelar guiado por seres de otros mundos que se habían contactado con él. Después de años sin pistas, sus padres recibieron una extraña carta firmada por Granger explicando aspectos crípticos de su paradero, lo que avivó teorías sobre civilizaciones alienígenas que existirían en otras vibraciones dimensionales. Otro caso es el de la expedicionaria Paula Weldon, desaparecida en Vermont en 1946. Años después, un hombre afirmó haberla visto caminando por una carretera envuelta en relámpagos durante una tormenta eléctrica. La mujer desapareció frente a sus ojos junto con el fenómeno atmosférico, lo que originó especulaciones sobre portales interdimensionales que se abren durante tormentas. A modo de conclusión, a lo largo de este documental hemos explorado las diversas facetas que ha adoptado el concepto del inframundo a través de distintas culturas y períodos de la historia. Hemos examinado relatos, teorías y leyendas sobre este reino de ultratumba desde una perspectiva no solo mitológica, sino también científica, filosófica e histórica. Si bien no hemos hallado evidencias irrefutables sobre la existencia de inframundos en el sentido tradicional religioso, sí hemos encontrado suficientes indicios, visiones persistentes y patrones extraños como para no descartar tajantemente esa posibilidad. Las coincidencias e influencias mutuas entre tradiciones distantes apuntan, cuando menos, a arquetipos universales que representan verdades más profundas sobre nuestra existencia como especie. Más allá del valor simbólico que puedan tener estas creencias, los avances vertiginosos en física cuántica, junto con fenómenos anómalos repetidamente reportados, nos obligan a mantener una mentalidad abierta sobre los misterios que aún esconde la naturaleza de nuestra realidad y el cosmos que nos rodea. Esperamos que este documental haya brindado nuevas perspectivas sobre una temática fascinante que seguirá inspirando a generaciones venideras en su búsqueda por develar los secretos finales del universo.
Agradecemos sinceramente a todos nuestros suscriptores y seguidores por acompañarnos a los fascinantes misterios que rodean al concepto del inframundo a través de diferentes épocas y culturas. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por leyendas, mitos, experiencias paranormales, hipótesis científicas y fenómenos inexplicables, todos conectados de alguna manera con la idea de un más allá habitado por entidades y realidades desconocidas. Si bien no pretendemos haber provisto respuestas definitivas, confiamos en haber sembrado algunas preguntas interesantes y, sobre todo, en estimular su curiosidad innata por los enigmas que nos rodean. El universo aún guarda muchos secretos por develar. Los invitamos cordialmente a estar atentos a nuestro próximo documental, donde exploraremos fenómenos misteriosos vinculados con civilizaciones antiguas y arcanos del pasado remoto. ¿Eran nuestros ancestros tan primitivos como pensamos? Esperamos contar nuevamente con su compañía para desentrañar estos intrigantes misterios.